Listo, en teoría ya estamos en directo. Esperemos que así sea, es la primera vez que hago una cosa de este estilo, entonces, pues, que ahí tenemos a quien emociona. Bueno, pues un saludo, ahorita pues claramente todavía no nadie nos está viendo y demás. Solo denme un momentito a quienes todavía no nos están viendo para, para ir invitando y esperando a que la gente se vaya uniendo. Mientras quien Muy agarra bien. confianza. Bueno, como ya saben, yo soy director estatal del Programa Farming Ciudad de México. A raíz de eso, bueno, yo tengo acceso y ahí colaboro en la página estatal de este proyecto. Y bueno, a merced de toda esta situación, nuestro compañero Francisco, que tenemos por aquí, eh, nos vertió ahí algunos puntos de vista, algunos juicios desde su persona, y yo en consecuencia di algunas perspectivas contrarias, obviamente. Nuestra posición, si bien no es de todo antípoda, pero no, no es, no va en el mismo sentido. Así pues, quiero iniciar, ya vamos iniciando de una vez. Les voy a explicar rápidamente la dinámica. Como ya lo comenté con ellos anteriormente, vamos a hacer una primera ronda de posicionamiento en el que cada uno va a tener 5 minutos. En total van a ser 20, después vamos a hacer entre 30 y 40 de diálogo libre y al final vamos a tener un poco de preguntas, si es que alguno por allí nos las hace. Y un saludo a Sofía que nos acaba de comentar. Entonces, pues inicio contigo, Francisco, ¿qué nos puedes comentar acerca de tu posición sobre respecto a este tema que Muy vamos a bien. tocar? Que es... Muy bien, pues primeramente les quiero comentar a todos que hay un pequeño conflicto sobre cuál iba a ser la temática de este en vivo, porque inicialmente, como ya comentó Jorge, todo surgió a raíz de una discrepancia que tuvimos en una publicación con respecto al tema abortivo. Inicialmente se había planteado esto como un debate, pero posteriormente yo, por ideales que tengo, me pareció ir en contra de los mismos por medio del debate, porque lo que se trata es no de radicalizar ni seguir polarizando el tema, sino de encontrar una solución al mismo. Por lo cual yo le propuse a Jorge, a Sael y a Janine, que esto se hiciese a forma de un conversatorio, porque es lo que yo busco, que cada uno de los que nos están observando tome los puntos de cada uno y en base a eso formen sus propias conclusiones y no seguir tomando decisiones ni opiniones binarias, porque es como yo lo planteo siempre, no se trata del bien o el mal, no siempre son los buenos contra los malos, siempre hay un punto medio que es el que debemos encontrar por medio de la dialéctica. Mi punto, por lo mismo, también previamente respecto al tema abortivo, no me puedo considerar ni pro aborto ni pro vida. ¿Por qué? Porque no me gusta jerarquizar ni clasificar a las personas porque eventualmente eso siempre terminará con discrepancias de las mismas. Entonces yo me encuentro en un punto neutro en este conversatorio. Únicamente mi intervención durante este en vivo va a ser opinar respecto a la ideología provida porque es de donde surgió todo, porque en mi caso no estoy de acuerdo con que se intente, como ya dije previamente, dar un sí o un no al aborto, sino de encontrar el punto medio. Igual quiero comenzar con un par de terminologías para no caer en intersubjetivismos. Primeramente, para comenzar, comenzaré con lo que es una persona. Una persona básicamente se constituye por el papel social que juega dentro valga la redundancia, dentro de la sociedad. Por lo cual, ya entrando un poco en el tema abortivo, no se puede considerar que el ser que está comenzando su etapa de desarrollo dentro de la madre no se puede considerar como una persona porque padece de ese papel social que jugamos nosotros ya como individuos. Respecto al individuo, aquí ya se entran un poco en conflicto porque es bien cierto que el material genético ya es completamente distinto al que tiene la madre, pero como si tomamos la etimología del término individuo, quiere decir que no puede ser divisible, llegaríamos a que
ser que está desarrollándose dentro de la madre en su etapa prematura no puede ser considerado como individuo, porque todavía está dependiendo de la propia madre. Y, y finalmente, quiero terminar con el término humano. Aquí es el término que todavía se puede complicar más si el ser que está dentro de la madre es humano o no, porque nuevamente con la etimología del término, un humano quiere decir que tiene naturaleza de hombre, es un ser racional y o es relativo al hombre. Claramente no es un ser racional, ya que dentro de las primeras 30 semanas este sujeto no es capaz todavía ni de tener concepción de que está existiendo. Entonces no es un ser racional, pero sí es relativo al hombre porque deriva del mismo. Entonces este término sí es un poco complicado si podemos denominar a lo que está desarrollándose dentro de la madre como humano o no, pero básicamente es eso. Primero, sentar las bases de que no es un individuo, no es una persona y un humano todavía está debatible. Y sobre ser vivo es todavía más complejo, pero quiero reservarlo para la conversación abierta. Si quieres proseguir, Jorge, con los demás. Sí, sí, ya ahí está, es que tenía el micrófono apagado. Muchas gracias por tu posicionamiento, Francisco. Obviamente lo iremos tocando a lo largo de la conversación. En el sentido, nos regresamos, para la redundancia, del otro lado, si podría hacer la expresión, con Asael. ¿Qué nos puedes decir tú, estimado Asael? Buenas tardes, tocayo. ¿Me escuchas muy bien para empezar? ¿Sí? Muchísimas gracias. Este, pues yo quiero iniciar haciendo hincapié que nosotros como partidarios de la vida hemos de hacerla respetar desde el momento de la fecundación hasta sus últimas etapas. Consciente de esto, quiero citar al mayor genetista del siglo XX para entrar nada más en mi introducción, lo cual nos dice que la vida comienza desde la concepción y conforme a los criterios modernos que la ciencia nos ha permitido, esta nos puede decir que es un individuo biológico completamente diferente al de la madre, por lo que es necesario que se reivindiquen sus derechos y libertades como individuo. Por lo que para mí es muy importante ser pro vida, porque no solo es como lo piensan la mayoría, religiosos, la Biblia y eso, no, somos gente que de verdad se informa y que de verdad le importa el bienestar de la vida, porque es el mismo valor que esta conlleva. Para mí el aborto es uno de los temas más importantes y también es uno de los más polémicos que hoy día se suscitan, pero si lo podemos defender, si cada uno puede plantear sus posturas, está perfecto, pero no debemos de invadir los derechos de nadie más. Todos tenemos derecho a decir sobre nuestros propios cuerpos, no sobre el de alguien más. Y pues, ¿qué más decir? Muchas gracias por la invitación, tocayo, que me guardo lo demás para más adelante. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, muchas gracias, Asael. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Y en este sentido, ahora regreso la palabra con Kim, para que también nos muestre su funcionamiento. ¿Qué nos puedes decir al respecto, estimada Kim? Okay. Buenas tardes, gracias por invitarme a compartir este espacio con ustedes, compañeros, y a los que nos están viendo. No sé por qué razón, pero no escuché la palabra de mi compañero Asael. Y bueno, yo creo que a ver, ay, los nervios. Creo que antes de las 12 semanas o hasta 10 sigue siendo un embrión o un cigoto. Y al principio un cigoto y después un embrión, y como dijo mi compañero Francisco, no aún es una célula. Y por eso es que no es un ser racional, entonces no entra en categoría de humano todavía, y por eso hasta el no nacer no tiene, yo creo, soy pro aborto, creo que no tiene derechos hasta el nacimiento. Ok, muchas gracias por tu intervención, Kim. Tuve un problema con... bueno, esencialmente quiero revocarme un poco a lo que es el movimiento abortista per se. Creo que quiero aclarar que, por ejemplo, que personas como Yemin tengan una concepción mala. Lo que quiero decir es que no creo que Yemin, por ejemplo, tenga un fin en sí mismo, un fin per se malo para con respecto al tema.
Creo que, por supuesto, todas estas mujeres, esencialmente las de la base social de todo este movimiento, tienen quieren ayudar. Pero bien, ahora por ejemplo, hay que remontarnos a saber qué es lo que implica todo esto per se. No, quiero remontarme, por ejemplo, a Planned Parenthood, que es la industria abortista que controla el mercado del aborto en Estados Unidos y es quien lo quiere implantar en, en Latinoamérica. Planned Parenthood nace motivado por el sentimiento de la eugenesia. Perdón, hay un perro por atrás. Nace motivado por el sentimiento de la eugenesia. Esencialmente se basan en las raíces de la desculturización de las sociedades. Por ejemplo, inicialmente para poder acercarse Planned Parenthood a la sociedad estadounidense en su momento, usó la retórica religiosa. Una retórica religiosa que después, quieren desvalorizar cuando se pone en debate toda esta situación. En cualquier caso, quiero poner también sobre la mesa la terminología de la vida per se. ¿Cómo es que valorizamos la vida en sí misma? El derecho pondera el poder proteger la vida del inocente. ¿Por qué no podemos discernir de esto sin tener una temática? Ya no digo en cuestión religiosa, sino con aspecto de la moral judeocristiana. Porque si podemos decir, bueno, es que no queremos a la moral judeocristiana dentro de nuestras leyes, pues es la misma moral judeocristiana la que te dice, la que nos concibe en sí mismo y nos ha hecho creer, y yo creo que es una concepción en sí misma correcta, que matar está mal. Si queremos desvirtuar la moral cristiana dentro de este tema, pues también queremos desvirtuar, por ejemplo, que matar está mal y poderlo poner sobre la mesa como una concepción positivista, en el sentido de que como lo dice la ley, entonces está bien. En cuestiones biológicas, es cierto, desde el primero es un embrión, pero no comprendo en qué sentido es vertido este argumento, porque la vida es un continuo de etapas que pasa por el embrión, después por el feto y una vez dentro, fuera de la madre per se, de la mujer. Incluso después de nacido, todavía no es un ser independiente, es un ser que va a depender del cuidado de la mujer, pero no por eso estamos diciendo que el ya nacido esté evocado sus derechos a la mujer y que de ellos dependa. Entonces su humanidad ya fuera del útero no va a depender de la mujer, aunque pues para sobrevivir sí tenga que depender. Es el mismo caso con el nonato. No depende de la mujer solo en el sentido de que provee el medio para que crezca, pero no fisiológicamente. Y aquí ya abro un poquito el diálogo abierto y bueno, quien quiera tomar la palabra para advertir su posición en lo que arreglo el problema. Ya mira, Jorge, me parece muy importante eso que dijiste sobre la no capitalización del aborto, porque es bien cierto que como todo siempre se busca la forma de obtener un aporte económico en base a ciertos temas que en mi consideración para nada deben ser capitalizables, como este tema del aborto, por dos razones. Una, me parece muy poco ético, y en segunda, que es la principal, porque el capitalizar o de manera gubernamental hacer el aborto algo que se pueda obtener por medio de un aporte económico me parece muy poco razonable. ¿Por qué? Porque claramente está que no todos poseen las mismas posibilidades como para obtener este dinero, el dinero suficiente, X cantidad, como para poder obtener voy a poner entre comillas, privilegio del aborto. Porque eso es lo que se busca, como tú ya bien mencionaste, hacer del privilegio del aborto un privilegio, lo cual me parece para nada correcto. Se trata de la no privatización del aborto y mucho menos tampoco de forma gubernamental hacer esto de una forma como castigo, de una sanción, pedirle a la mujer que quiere obtener este medio, el aborto, algún tipo de algo a cambio, una remuneración económica. Entonces, por ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. También sobre la moral me parece algo muy importante que dijiste. Claramente está que este acto
no está considerado como algo moral, porque la moral se basa en base a lo que la sociedad considera como correcto, y nuestra moral se basa en la judeocristiana. Entonces, por consiguiente, no está considerado como un acto moral el aborto, pero esto no quiere decir que no esté correcto o esté incorrecto, ya que la moral se basa en la intersubjetividad de las culturas occidentales y orientales que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, no es moral, pero eso no quiere decir que esto no sea correcto o que sea incorrecto. Entonces, partiendo de ahí, yo quiero decir que, como ya lo planteamos una vez, me parece que en los comentarios de la publicación sobre la pena de muerte, la eutanasia y la ética aristotélica, partiendo de si es algo ético y moral, ya como lo planteé, no es moral, y ético, pues debe de hacerse una revisión lo suficientemente correcta para ir de caso en caso, porque este es uno de los temas que más tuvimos discrepancias sobre la responsabilidad de si el acto de tener un embarazo no deseado es responsabilidad de la mujer o no lo es. Aquí me parece hacer énfasis en lo que a responsabilidad y mérito respecta. Hay cierto sector de la población que se consideran como meritocráticos, que son todo este tipo de personas que creen que todo lo que nosotros hacemos es gracias a nuestras propias acciones, lo cual me parece muy poco racional, no se está profundizando lo suficiente, porque en ese tema del aborto, partiendo de la responsabilidad, aquí tengo un dato muy interesante que es sobre la inmadurez sexual que se tiene principalmente aquí en México y los malos sistemas de educación que se tienen sobre el mismo. Estamos de acuerdo que todas las acciones que realiza una persona se ven influenciadas por el contexto social en el que se está desarrollando. Aquí es donde entra la intersubjetividad. ¿Y qué digo? Esto deriva de la dialéctica materialista que plantea que todo tu desarrollo vital se basa en las condiciones materiales que tú tienes inicialmente. Y como ya es bien cierto, hay una discrepancia muy grande entre clases sociales, lo cual genera que por medio de la lotería natural las personas se vean desde su nacimiento hasta que mueren, se ven de escasez no solo de economía, sino también de información y de un montonal de cosas más que finalmente terminan en que esta persona que concibe por medio de instinto natural el acto de la reproducción sexual, se vea muy poco influenciada por la razón. No están razonando lo suficiente lo que ellos están haciendo en ese momento. Te lo digo por experiencia, porque yo he conocido muchas personas de nuestra edad, de edades inferiores y superiores, que ellos en su momento tuvieron relaciones sin algún tipo de método anticonceptivo, y por otras circunstancias, ¿no? Pero meramente yo quiero hacer énfasis en que el acto de reproducirnos sexualmente es algo completamente, voy a ocupar el término natural, digo, tengo un problema con el término natural, pero lo voy a ocupar en esta ocasión. Es muy natural, es parte de lo que nos hace ser seres vivos, es una característica propia de nosotros, además de que gracias a los malos sistemas educativos que se tienen a nivel mundial, no solo aquí en México, no se le está despertando a nosotros, a las personas, a los individuos, desde una etapa temprana, el hacer uso de la razón. De forma que nosotros, bajo ciertas circunstancias, en este caso voy a poner lo del acto sexual, se pone por encima el instinto natural por sobre la razón, lo cual me parece muy malo, y ahí ya encontramos uno de los orígenes que genera en su momento temas como este, que es el abortar o no abortar. Entonces, partiendo de ahí, podemos decir que hay que ir de caso en caso de si fue responsabilidad del individuo el haber tenido un embarazo no deseado o si fue su responsabilidad. De hecho, aquí otro dato, se estima que el 15% de los hombres y el 33% de las mujeres no usaron métodos anticonceptivos en su primera vez. Además de que
el 55% de los embarazos en nuestro país no son deseados. Y cabe recalcar que aproximadamente el 30% de todos estos, del total de los embarazos que ocurren en México, son en adolescentes. Y de ellos más, la mitad no son planeados o deseados. Y cuando hacemos un análisis profundo sobre todos estos datos, caemos que el sector de la población que más tiene embarazos no deseados está sobre el rango de edad de entre 12 y 19 años. Entonces aquí encontramos que hay una problemática muy fuerte en la educación que se nos está dando a nosotros sobre todo el tema sexual. Y más que el tema sexual, sobre el uso de la razón. Vuelvo a recalcar porque me parece muy importante el uso de la razón en todos estos temas. Y digo, por consiguiente, esto se ve causado por el sesgo que ya existe por la moralidad judeocristiana que nosotros tenemos hoy en día, de forma que se ve muy mal visto todo el tema sexual, y esto nosotros lo podemos comprobar día a día. Cuando se tocan estos temas se nota una incomodidad muy fuerte. Entonces, en personas que todavía tienen una marginación mayor a la que nosotros tenemos, pues es mucho mayor la gravedad que genera este problema sobre este individuo a la hora de tomar la decisión de si tener relaciones sexuales o no y bajo qué circunstancias. Entonces, yo quiero concluir que la responsabilidad de una persona de un embarazo no deseado se debería tomar de caso en caso, no generalizar, porque me parece fue una de las primeras publicaciones del grupo al que tú, Jorge, y Asael pertenecen, el Pro-Life Army, que no tengo aquí el texto tal cual, pero decían que no quieren pertenecer al sector de la población que pide derechos sin tener responsabilidades. Entonces aquí, repito, eso de la responsabilidad es algo muy complejo que no se puede generalizar en todo caso. Además que tomando los datos sobre bajo qué sector de la población se produce este problema, podemos deducir que no es responsabilidad del menor, sino es responsabilidad de la sociedad que lo está conformando. Pues aquí entramos en ese paradigma de si el hombre hace a la sociedad o la sociedad hace al hombre. Pero también me parece importante lo que comentó Asael sobre el individuo, que tú lo complementaste, Jorge, pero me parece que hubo una pequeña contradicción entre ustedes dos sobre si es un individuo o no. Ya como comenté, totalmente el material genético que tiene el ser que se está desarrollando sobre la madre y el de la madre son completamente distintos. Pero basándonos en la etimología del término individual, podemos decir que lo que se está desarrollando, se está comenzando a desarrollar sobre la madre, no es un individuo, porque todavía está dependiendo de la madre, aunque digo, esto es dentro del micro, porque en el macro ninguno de nosotros somos individuales, porque ahí es caer sobre la misma meritocracia, ninguno de nosotros somos seres que nos podemos atribuir nuestros propios méritos porque estamos constituidos dentro de una misma sociedad. Pero partiendo de ahí, no es un individuo, porque todavía si tú separases eso de la madre, para nada se podría desarrollar de forma correcta. Y si quieren hacer algún comentario, Ok. para no... Sí, sí. Un momento, aquí nada más quería comentar. Bueno, para evitar que crean, ustedes también ayúdenme con esa parte, porque obviamente a lo mejor yo no puedo ser tan imparcial conmigo mismo. Crean que ya nos estamos extendiendo un poco, les voy a hacer esta señal para que redondeen la idea, y también los voy a estar viendo ustedes por si hacen esta señal cuando yo esté hablando, que significará que me estoy extendiendo demasiado. Quiero rápidamente de intervenir yo y le paso la palabra aquí, para en ese sentido pues que sea como de uno, ¿no? Perfecto. Bueno, quiero tocar varios puntos porque tocó varios puntos Francisco, muy interesantes en muchos sentidos. El primero que anoté es la parte de si Francisco cuestionaba si están razonando y si en virtud de que están razonando o no, es palpable poder hacer esta aseveración de que todo derecho tiene una responsabilidad. Pero ¿cómo podríamos tener la responsabilidad sobre el derecho si no hay como una previa de conocimiento al respecto? Quiero hacer mucho énfasis porque yo creo esencialmente que no hay derecho que no se pueda ejercer si no se tiene la madurez para. Obviamente, pues muchos me dirán que estamos hablando de casos muy precisos. Él mencionó personas jóvenes, pues cuando conoció estos casos supongo que eran más jóvenes de lo que hoy nosotros somos,
creo que los que estamos aquí esencialmente somos de la misma edad. En ese sentido, creo que no podemos poder vincular que tenemos responsabilidad o no porque estamos razonando o no, porque se las volteo. Si no está razonando, en el momento en el que no está razonando en la misma retórica abortista, entonces en ese momento no es individuo. En el momento en el que no razonó porque no tenía conocimiento previo, entonces en este momento, para efectos del abortismo, tiene los mismos derechos que igual a nada. Rápidamente también quiero tocar el tema de la personalidad jurídica. Es muy preciso decir que las leyes no se ganan, sino que, más bien los derechos no se ganan, sino que se reclaman. Las mujeres en su momento no ganaron el derecho al voto, sino lo reclamaron. Se reclama como también reclamamos diferentes tipos de derechos, el derecho al trabajo, etcétera. Porque de lo contrario, si nos vamos por ese sentido de que lo reclamamos y no, más bien de que los ganamos y no los reclamamos, estamos tocando una virtud positivista en el que los derechos pues se tienen que entender a rajatabla de cómo vienen en las leyes. Si el día de mañana se legisla que podemos matar, pues no sé, poniendo un ejemplo burdo como el día de la purga, podemos matar un día, entonces pues se tiene que acatar y ese es un derecho porque es una concepción positivista. En ese sentido, en la Alemania nazi, en la Italia fascista, en la España franquista o en la Guerra Civil Española, pues entonces estaba bien todo este tipo de discriminación porque venía en las leyes y entonces pues es un poco contradictorio. El sesgo de la moral, quiero tocarlo también rápidamente, es un tanto curioso porque pues es que no le veo cómo poder defender que hay un sesgo de la moral, porque si tenemos un sesgo de la moral, vuelvo a lo mismo, entonces, ¿por qué habría que juzgar que está mal matar? ¿Por qué habría que juzgar que está mal violar? Porque todo eso es un sesgo igual de moral judio-cristiana. Si nos regresáramos a una ética humana primitiva, entonces, pues, ¿quién le importaría que mates a X o quién le importaría que violes a X? Porque, pues, no hay moral que valga. Las leyes están para defender lo que creemos que es correcto. ¿Cómo podemos tener leyes si no consideramos nada correcto y todo es relativamente subjetivo? Quería tocar un poco el tema de la contradicción. Porque refería de la individualidad. Pues sí podemos destacar una individualidad. Es un tanto un argumento cliché, pero es muy importante resaltarlo. En el momento mismo de la concepción, primero hay una carga genética propia. Segunda, hay una totipotencialidad propia de este individuo per se. No es que se la da la madre, sino que es propia de este individuo. Y como dije en un principio, la madre no está dando ninguna señal para poder decir que de ella depende el crecimiento de este individuo, sino que crece por sí solo. La madre simplemente está poniendo sobre la mesa el ambiente para que éste pueda crecer, como también lo hará cuando tenga 1 año, cuando tenga 2 años, incluso hay veces que hasta cuando tenga 20 y tantos años. Entonces es incertero decir que no es un concepto que podemos llamar dentro de la jurisprudencia individual, porque sí lo es desde la biología, lo es desde la genética, desde la concepción. Y bueno, ya con esto acabo y paso la palabra aquí. Los dos tocaron puntos muy importantes a mi parecer. Y esto sobre lo que hablaban, sobre que se capitaliza el aborto, todo el sector salud está capitalizado. Y conforme a lo de la religión, mira cómo se los planteo. Y tiene que ver con esto donde se junta la religión y la moral. A fin de cuentas, el feminismo y las mujeres estamos buscando que el aborto sea seguro, legal y gratuito, porque entonces nosotras como mujeres, desde nuestra moral, podemos decidir si queremos tener un hijo o no. No todas las mujeres que apoyan el movimiento tienen que abortar. Hay algunas que sí quieren tener hijos y otras que no. Y así hay muchos casos. El problema está aquí, digamos, tú el ejemplo que dijiste, ¿dónde queda la moral? En los ejemplos como diste el ejemplo de los nazis, y de la violación. Ahí hay una cuestión muy grande porque
hay casos donde se les obliga a las niñas a tener que dar a luz, este, porque no está aprobado en su país, en su estado. Y yo creo que es importante que se legalice, porque entonces ahí, digamos, si se encuentra en el sector salud, está asegurado que, porque más aparte, desde siempre se ha abortado, clandestinamente o legalmente. Siempre se ha abortado. Aquí la cuestión es que se va a seguir abortando, pero tiene que haber condiciones óptimas, ¿no? De seguridad, limpieza y porque si no está esta limpieza, puede que la mujer tenga infecciones o pase algo que perjudique a su salud hasta causar la muerte, ¿no? Entonces es súper importante que sea legal, porque entonces desde su moral, porque no todos practicamos la religión católica o otras, ¿no? Entonces, cada quien puede decidir, ¿no? Si quiero tener hijos o no quiero tener hijos, y también esto de que toda esa responsabilidad de criar y de tener que cuidarse a sí mismo, usar preservativos, ¿sí me explico? Toda esa responsabilidad cae sobre la mujer a fin de cuentas, y se supone que el Estado tendría que garantizar estas circunstancias como son la salud física, tanto como mental, el empleo, la educación y la alimentación, tanto como un hogar y un ambiente sano para que se desarrolle ¿no? Cosa que no hay. O sea, no podemos fantasear porque realmente aquí en México las leyes no se respetan, ¿sí? Y y, y sí, tiene que estar a la mano, ya depende de cada quien, digamos, porque a fin de cuentas ese es el problema. La ley, si no está, termina perjudicando a todas. No, hay muchos casos, no muy distintos, y digamos, si no se aprueba en el país, o en el estado, puede que haya casos de violación, de que el matrimonio ya tuvo muchos hijos y ya no quiere tener otro, de que se les pasó, no usaron preservativo, no sé, y justo esto, la importancia de la educación sexual es súper importante, ¿no? Y muchas veces no solo es en provincia, como dijeron, o así, también es aquí, ¿no? Y parte de la educación sexual es también eso. Ahí, y esa educación social, donde uno puede decidir, ¿no? Bien, es súper importante en la educación sexual que les La digan, cortina. tú puedes decidir si quieres tener hijos o no quieres tener hijos, ¿no? Porque como el otro día se planteó en la publicación, me dijiste que recae sobre uno, ¿no? Que uno debería abstenerse a no tener relaciones sexuales si no se quiere procrear, pero no, esa no es, ese no es un, no sé cómo explicarlo, no es el método, no, hay muchas opciones, y creo que es todo lo que tengo que decir por ahora. Sí, Gracias. Muchas gracias, Kim, por tu intervención. Ahora le paso la palabra a Sael, que nos puede decir a Sael al respecto. Muchas gracias, tocayo. ¿Me escuchan bien? De nuevo. Vamos, escuchamos. Don't worry, Audi. Pues primero que nada, me parece interesante lo que planteaba Francisco, que nos comentaba que no era un individuo biológico, y pues ciertamente lo es, porque científicamente se ha demostrado que existe un individuo con un genoma individual que lo define y con una identidad genética que es la misma que lleva desde la muerte hasta, más bien desde el inicio hasta la muerte. Y otra cosa que me parecía interesante de que comentaba Francisco es que en todos los casos, como tú lo haces, los humanos son despojados de su personalidad jurídica, en este caso en el tema del aborto. Y es importante saberlo porque se tienen que hacer valer sus derechos y no llevar ninguna arbitrariedad, en este caso como lo comentabas. Como lo mismo ha sucedido en otros casos, ya lo ven en el caso de
del voto, ¿no? El más famoso, que era validar el voto de las mujeres. Bueno, y contestándole a mi compañera Yemin, pues es interesante, ¿no? Cómo plantea su aborto seguro, legal y gratuito. Es la mayor falacia que nos podría comentar el día de hoy. Y pues déjame decirte que no en muchos lugares es necesario el aborto legal para avanzar, como lo comentabas, ¿no? Tal es el ejemplo de Chile, ¿no? Que sin legalizar el aborto se convirtió en el segundo país de América con tener menos tasa de mortalidad materna. Y esto nos indica que no es necesario un aborto legal porque pues no aporte nada a una sociedad donde se llevan los abortos a causa de irresponsabilidades, como lo es característico de su mayoría. Y bueno, otra cosa que quería comentar es que es muy importante conocer y validar los derechos de cada persona, mismos que se forman desde la concepción. Y pues que aquí en México la Comisión Nacional de los Derechos del Niño lo reconoce mismo desde la concepción. Ok, muchas gracias por tu intervención, Asael. Le regreso la palabra a Francisco, que nos puedes comentar. Sí, mira, respecto a lo que tú platicas, Asael, y al punto que tocó Yemi sobre el aborto legal, yo aquí tengo un dato muy interesante que dijo, yo no estoy planteando el aborto como solución al problema de los embarazos no deseados. Eso primeramente lo quiero dejar como base, pero sí como, no una solución a largo plazo, porque la solución a largo plazo ocupa un proceso todavía mucho más complejo. Pero hablando respecto al corto plazo, este dato es recopilado de la Organización Mundial de la Salud. Informa que 70,000 mujeres mueren al año por las complicaciones de un aborto clandestino e inseguro. Entre 2 y 7 millones sufren complicaciones y enfermedades graves y prolongadas, como hemorragias, lesiones en órganos internos, perforaciones o desgarro del útero. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que, y basándome nuevamente en los datos que di primeramente, en que el sector de la población que siempre busca el aborto inseguro es el sector de población que está menos informado respecto al tema, que son los menores de edad. Por consiguiente, ellos no cuentan ni con la confianza de ninguna instancia gubernamental y mucho menos en su vínculo cercano como para realizar bueno, independientemente de la legislación, un aborto de forma segura, por lo cual, y también nuevamente por experiencia de personas que he conocido, optan por este tipo de abortos que son completamente inseguros y que además de que pueden llegar a la mortalidad, producen problemas a largo plazo. Entonces, por lo cual me parece muy importante erradicar el aborto que se está generando hoy en día, que es el aborto de forma insegura. Porque no podemos dejar que este sector de la población, que por falta de información, de apoyo y de lo que tú quieras, siga falleciendo en estas cantidades que son muy considerables. También me parece importante lo que dijo Yemin sobre el ambiente seguro de desarrollo que se le debe de proveer a la madre si es que decide concebir a este sujeto, lo cual no hay en México. Aquí tengo un dato que me parece es de el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Esto me pareció aberrante. No sabe cuántos niños habitan en los centros de asistencia social. No tienen ni siquiera el dato y mucho menos bajo qué condiciones tienen a los niños que tienen dentro de estas casas. Este dato lo recopilaron en el año de 2019, además de que primeramente no crecen en unas estancias lo suficientemente seguras como para que no se pueda optar por el concebir a la persona y posteriormente darle en adopción. Porque un dato de un estudio que se hizo por parte de Harvard dice que, espérate un momento, ya, dice que las secuelas que deja que un infante se desarrolle en estas casas donde tienen a todas las personas que fueron dadas en adopción son incluso peores a los que recibe una persona que tuvo un acto de violación, que recibió una violación. Entonces es muy importante enfatizar que para nada es algo que podamos tomar como viabilidad, el decir, ok,
no voy a abortar, voy a dejar que este sujeto se desarrolle y posteriormente hablo en adopción, porque es un tanto contradictorio el buscar la dignidad de la vida para que posteriormente únicamente se conciba y esté desarrollándose bajo unas condiciones pésimas. Que esto también es importante, tocar el tema de la dialéctica materialista, porque si inicialmente este individuo nace y se desarrolla en condiciones de escasez, está totalmente comprobado por un montón de estudios que las posibilidades de que este sujeto pueda eh, tener condiciones mejores a las que con las que fue concebido inicialmente son casi nulas. Entonces, si este individuo, además de que en los dos casos, en el primero que se conciba bajo la familia biológica, que es de escasos recursos, pues eventualmente vamos a tener una conclusión muy similar a la de su progenitor. Y si se deja en un centro de adopción, es todavía muchísimo peor porque además del daño psicológico que está sufriendo el menor, este dato, igual respecto a aquí en México, sobre las casas de adopción, en 5 años, solo 3 niños de casa hogar, 2 de 11 años y uno de 11 años lograron formar parte de un proceso exitoso de adopción. Y aquí en México, según cifras del INEGI, hay más de 30,000 niños que viven en estas casas. Entonces, para nada, repito, es viable esta alternativa que muchos pro vida, no sé si en este caso su grupo también lo plantea, que es el posterior a la concepción, dar en adopción al niño y hasta ahí problema solucionado, porque para nada esa es la solución. Es incluso agravar el problema, porque se genera un ciclo, un ciclo constante, que primero es la madre, por escasez de información, de recursos, de una estabilidad social correcta, se vio en la narrativa ideal para que ella tuviese este, este embarazo no deseado, ¿no? Y finalmente, les quiero plantear una pregunta a ustedes dos porque no estoy muy bien enterado del movimiento en el que ustedes están, que es el Pro-Life Army. Y es ¿desde qué etapas se están abogando por la vida? ¿En qué momento ustedes pueden decir que la vida es digna de ser luchada y en qué momento ya no? También si me pudiesen responder a la pregunta para tener mayor conocimiento y la gente pueda enriquecerse de lo que ustedes sigan, es sobre la eutanasia. ¿Qué concepto tienen sobre y si es correcto o no el, el, el hacer el acto de eutanasia? Ok. Sí, me escuchan por ahí, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, quiero tocar varios temas, desde las aportaciones de Yamin hasta, bueno, hasta la pregunta que nos hace Francisco. Esencialmente quiero tocar como primer punto de las mujeres no pueden decidir tener o no un hijo. Claro que pueden, por supuesto que sí. Desde el momento en el que pueden ser capaces o no de ejercer el derecho. Eso es un derecho que ya está plenamente reconocido porque, vuelvo a poner sobre la mesa, los derechos no se construyen y salen de la nada, sino que se declaran. Bueno, el otro punto que anoté de si es importante que se legalice el aborto, porque siempre han existido. Pues siempre han existido muchas cosas que consideramos esencialmente aberrantes, ¿no? Uno de esos puntos es vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el asesinato siempre ha existido, pero no podemos decirlo vamos a legalizar porque de esa manera vamos a evitar, ¿no?, que haya una confrontación física entre las personas que se quieren defender y te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Muy bien, Jorge, si quieres, para no ir perdiendo tiempo, te quisiera plantear otras preguntas para que concluyas también con tu intervención, además de la que ya te hice primeramente. Igual para ti, Asael, si me Sí, pudiesen bien. decir cuál es su opinión respecto a la pastilla del día siguiente y también cuál es su consideración respecto a la pena de muerte, independientemente de la eutanasia asistida. Sí, bien. Bueno, si quieres, te respondo algunas, ahorita que te dé su punto de vista a él, en lo que también termino la intervención. Por ejemplo, también tenía algunos puntos más. Por ejemplo, quería tocar el punto de un Estado fallido. Esencialmente, si hablamos del aborto como una medida para presuponer que tenemos una mala política de educación sexual,
Entonces estamos hablando de que preferimos solapar algo que esencialmente es incorrecto y además es en sí mismo inseguro, porque bueno, voy a calificar de mentira que el aborto legal sea seguro. Ciertamente, si no, de no ser así, ¿por qué las clínicas abortivas las clínicas abortivas harían firmar una responsiva a la mujer que se practica el procedimiento para evitar alguna demanda legal en caso de que de ese quirófano no salga ni siquiera una persona, sino ninguna? Entonces, pues, es curioso, ¿no? Ahora, el recaimiento de la responsabilidad. ¿Quién había tocado un tema respecto de esto? Pero ahorita mismo ya no estoy tan seguro en qué medida lo quería enfocar, pero tenía una anotación de que, por ejemplo, el alcoholismo en sí mismo. El alcoholismo tiene consecuencias, ¿no? Tú presupones consecuencias. Pues, por ejemplo, una de ellas puede ser la cirrosis. Cuando tengas la cirrosis, vas a decir, no, pues es que yo no las quería. Bueno, bien, no las querías, pero es una consecuencia per se de que hayas pues, tomado alcohol reiteradamente haciendo daño a tu salud. Es un ejemplo un tanto burdo y además hasta a mí mismo me causaría un poco de conflicto porque yo no consideraría en sí mismo la vida humana como algo tan eh, pues malo en sí mismo. O sea, no es malo, de hecho, el concebir como para que podamos compararlo con una enfermedad como fuese la cirrosis, pero en cuestión de responsabilidades del ejercimiento del derecho en los dos casos de libertad y en uno además de responsabilidad sexual, bueno, pues saca colación. También Alfaro mencionó algunos de los abortos clandestinos. Bueno, en Argentina se usó mucho esta retórica para poder legitimar la despenalización del aborto y para hacer todo el proselitismo cultural, pero es que es un dato incierto decir cuántos abortos clandestinos hay. Por ejemplo, en Argentina señalaban 500.000 y la tasa de natalidad en Argentina es más o menos de 1 millón. Entonces estamos hablando de que uno de cada dos argentinos sean abortados. En Francia, más concretamente, ya que el aborto es legal, estamos hablando de que uno de cada 4 franceses son abortados. Entonces, lejos de, y por ejemplo en España y Francia, que tienen el aborto plenamente reconocido, ya podemos tener el dato de que, pues, no estamos hablando de que ya se despenalizó y, bueno, entonces ya tenemos un mejor panorama de educación sexual. Todo lo contrario, los abortos aumentan, ni siquiera ayudan. De que si ayudaran, estaríamos hablando de un precepto eugenésico, de que fueran al estatus social bajo, pero ni siquiera eso, porque, bueno, bien lo comentaba también Francisco, creo que estamos de acuerdo en ese punto, de que el aborto en sí mismo, pues, parece más bien un privilegio de clase que en realidad algo en el que todos tenemos acceso y que no deberíamos tener acceso porque en sí mismo pues, es un acto completamente malo. Entonces tampoco son completamente seguros, todo lo contrario. Y las niños en situación de vulnerabilidad me cuesta un poco de trabajo hilar ese tema porque digo, ¿cuál es el punto? Obviamente sí hay un problema de desarrollo social, pero entonces, ¿cómo podemos justificarlo con el aborto? Tenemos pobreza, entonces vamos a abortar. Tenemos mala educación sexual, vamos a abortar. En vez de poder presuponer que las personas puedan saber lo que implica sus actos en sí mismos, porque pues el que a veces no se tenga razón de que eh, algo esté mal, pues no nos exime de la responsabilidad que yo pueda decir, es que no sé, no sabía que el matar está mal, por favor, no me condenen por hacerlo. Y bueno, y ya para finalizar, el tema de la eutanasia, y también nos planteas una pregunta respecto de en qué momento consideramos o no que la vida es buena para ser defendida. Es Sí, el punto, así es. que no podemos determinarlo porque es subjetivo e incluso ante la duda en la legalidad velamos por quien es el más vulnerable. Ante la duda en una disputa patrón-obrero, privilegiamos al obrero. Ante la duda entre si un acusado es inocente o no, privilegiamos que sea inocente porque preferimos un culpable en la calle que un inocente encarcelado. Ante la duda de que si es un humano o no, deberíamos privilegiar que es un humano, porque de lo contrario estaríamos hablando per se de un asesino. Entonces es mejor lo segundo. Y ya del tema de la eutanasia, pues la misma situación. No es. Hay que hacer. Aquí quiero hacer un paréntesis, ya sé que me estoy extendiendo un poco, nada más déjenme hacer este paréntesis de la eutanasia, porque muchos creen de la eutanasia que es
Es que si esta persona ya está mal en fase terminal, que si se le desconecta, muere, eso no es eutanasia, eso es simplemente porque bajo el ciclo biológico o en su situación de salud está, pues ya está mal. Eutanasia es cuando aún cuando sea desconectado o no sea asistido, el individuo pueda vivir. Entonces yo no estoy a favor de la eutanasia ni de la pena de muerte por congruencia, precisamente bajo esos preceptos de que es violatorio de los derechos. Y ahora sí, Emin, ¿qué querías hablar? Ya, gracias. Me regreso conforme a lo compartiste y recalco que en el país no se respetan las leyes, así que no podemos hablar fantasías sobre que sí nos garantiza el Estado y y que no, bueno, pusiste un ejemplo donde dices que habla sobre la clasificación y las clases sociales, ¿no? Entre el obrero y digamos el jefe, ¿no? Y no sé, y varios puntos como la eutanasia, que creo que son puntos que son a divagar, ¿no? Creo que no hemos concluido con qué es el aborto en sí y no sé, no quisiera que nos desviáramos un poco. Y no sé, bueno, yo quiero compartir me, que toda la responsabilidad creo que cae sobre la mujer, ¿no? Y creo que ya lo comenté, pero sí, desde el ponerse el preservativo, usar métodos anticonceptivos, la crianza, mm, y darle todo, como el Estado no lo garantiza porque aquí no se respetan las leyes, entonces, no, dicen sí, no, les vamos a dar una beca y vamos a ver que esté bien y les vamos a poner una escuela, pero realmente aquí no se respeta todo eso, son puras fantasías. Por eso es como tú dijiste, las mujeres consiguieron el voto porque se exigió y las mujeres estamos consiguiendo que el aborto sea legal porque se exige, ¿no? Y no se convierte en un privilegio, pero realmente es un derecho el poder decidir sobre nuestros cuerpos y ya vi que sí, bueno, anteriormente me comentaste que no es nuestro cuerpo, que no, que es otra vida y que no depende el decidir qué va a ser digamos, del feto, pero sí, termina siendo nuestro cuerpo, ¿no? Porque esta decisión de cómo vivo mi sexualidad y si quiero reproducirme o no quiero reproducirme, ¿sí? Y y sí, las leyes tienen que ser súper incluyentes, sin, sin distinción de raza, de etnia, de ningún tipo. No, no sé, Okay. ah, creo que debe estar al alcance de todos esa posibilidad de decidir. Y ya me llegó. Esto donde, a fin de cuentas, bueno, no quiero que sea como cerrar esta oportunidad, pero creo que a fin de cuentas termina siendo un tema de mujeres, porque desde tiempos pasados, siempre se ha abortado. Siempre, hasta la fecha, clandestinamente o legalmente. Siempre se ha abortado por situaciones de que ya no quieren tener más hijos o así, y muchas veces ni siquiera tenían que decirle o preguntarle a las demás personas, ¿no? Se hacía entre un grupo, ¿no? De compañeras, amigas, conocidas, y y Mm, ay, no, ay, ya, no, No sé qué pasa la intervención. mande. No digo si ya se te cortó la idea, así que puedes cerrar la intervención y ya cuando te refresques, retomamos. Sí,
espérame. No, todo me regresó y ya, que, bueno, esto de la responsabilidad del hombre, ¿no? Donde dicen que ellos también tienen derecho a decidir qué va a ser de su hijo, porque a fin de cuentas es un feto, pero entre las madres solteras y así, ellas siempre regreso terminan cargando con toda esa responsabilidad de crianza y donde no se respeta que se les dé este, este aspecto económico, ¿no? Y el emocionar, el paternizar, creo que aquí no se respeta. Ya, gracias. Bueno, si le parece, pasamos contigo, Sel. Muy bien, muchas gracias, tocayo. Primero que nada, me parece interesante cómo Jamin propone el aborto como una solución a todas las problemáticas sociales, que si es madre soltera, que si, no sé, que en este caso lo que mencionaba Francisco, la adopción. Esto no va a cesar de claramente estos problemas sociales. Es una Yo no política estoy pública. planteando eso, compañero. Es que si lo planteabas, decías que nos comentabas que necesitabas el aborto legal para mejorar una calidad de vida. No tanto así lo decías, pero intrínsecamente ahí lo comentabas. Y algo que sí mencionaste muy bien, muy claro, es que claro que aquí se juegan tres derechos fundamentales: al niño por nacer, a la madre por concebir y al padre en este caso, porque no solamente puede decidir una persona, nadie puede decidir sobre... Yo estaba hablando sobre que el Estado tiene que garantizar estas circunstancias óptimas tanto como para la mujer y como para el niño, No, si nato. quiere tenerlo o no. Por Ahí eso es donde entra la decisión, pero no estoy diciendo que el abortar, como... no por el hecho de que sea legal, significa que vamos a tener relaciones sexuales desesperadamente y vamos a ir a abortar todas. No es un método anticonceptivo. No, así como no lo es el derecho a robar, no vas a salir a robar. Pero claramente aquí hay una vida en juego. No distorsiones las cosas. No estamos interrumpiendo. Voy a hacer un punto de aparte. Para que, pues, que nos estén oyendo, pues, pero no toquen toda esa interferencia. Se supone que solo es plantear ideas, a fin de cuentas se termina respetando, ¿no? Porque como dije antes, se respetan las ideologías de todos, porque no todos tenemos el mismo contexto y no todos pensamos o profesamos la misma religión. Correcto. Okay. Bueno, yo ahorita sí permítame hacer, no considero que nos hemos faltado el respeto, no nos cabildeemos tanto por lo que digamos, ya sea si creen que hay alguna malinterpretación de lo que se dice en futura intervención, bueno, se aclara y ya está. Si quieres, te revuelvo la palabra, Sal, pero ya para que cierres la idea y regresamos con Francisco. Perfecto. Bueno, solo quiero dejar esto en claro. Ella mencionaba, claramente lo acaba de decir, el aborto como una solución a problemáticas sociales que claramente no lo son. Y pues terminar diciendo que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Ok, bueno, regresamos con Francisco. Nada más decirle a Francisco, bueno, respondimos las preguntas que nos hacías. No escuchamos, estimado, o al menos yo no te escucho, no sé si ustedes lo escuchan. No, tampoco lo oigo. Bueno, entonces Francisco soluciona un poquito su problema, así que regresamos con Yemi. Es tu tiempo de gracia, Yemi. Contanos cuáles son tus discrepancias. El compañero Sael está planteando que se deben de respetar los derechos de las personas y justo lo estás diciendo, se tienen que respetar los derechos de las personas si un feto aún no es una persona, no tiene conciencia y aún no se desarrolla, no tiene ni piernas, ni brazos, aún no se desarrolla. Y ahí recalco que a fin de cuentas termina siendo decisión de la mujer, si lo quiere tener o si no lo quiere tener, es su cuerpo, su sexualidad, porque a fin de cuentas ella es la que se va a hacer cargo de cuidarlo y de darle todo eso que necesita, ¿no? Esas condiciones. Y
no, no, no es no, termina siendo un embrión o un feto y no, creo que no está correcto, compañero. Ok, ya Bueno, tenemos solucionado el problema con Francisco. creo que no. Francisco, no lo escucho yo. No, yo tampoco. Bueno, En un momento entonces se voy a tomar la volverá. palabra. Salió, ahorita vamos a volver. Un momento, regreso. Mira, aquí mismo ya regreso. Ok. Bueno, quiero Creo resaltar, que ¿no? ya va a volver. ¿Eso que ya me punto escuchan? aquí, Yemín, y voy a hablar en lo que Francisco se nos reincorpora. Comentaba respecto de que bueno, no es un individuo, no tiene piernas, no tiene brazos. Ok. Bueno, hay muchas situaciones en las que diversos individuos no tienen piernas, no tienen brazos, no por eso tienen personalidad jurídica. No es como que un individuo que tenga sus dos brazos, pero haya perdido una pierna, tenga menos derecho que quien no ha perdido nada, o que haya perdido un accidente, o que haya perdido incluso un dedo, que tenga menos derechos que quien tiene 10 dedos. Entonces me parece una situación un tanto desde la jurisprudencia, pues, absolutamente absurdo. También quiero resaltar un poco eh, de un comentario que nos hacen por aquí, que se pueden tocar en los comentarios. Decía, hay vidas que no merecen ser vividas. Bueno, aquí yo he de preguntar, ¿quiénes deciden qué vidas deben o no ser vividas? Hay que recordar también que de todos modos el sistema judicial está tocado por hombres me refiero a todos, hombres y mujeres obviamente, que, que, que también tienen subjetividad, ¿no? Incluso el mismo presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, bueno, me parece que es dentro de la materia, y la Suprema Corte desde hace mucho tiempo ha ejercido algunas jurisprudencias eh, malamente, en relatividad a la ideología y no a la razón jurídica. Porque, por ejemplo, muchas personas dicen, no, es que ya lo dijo la Corte, el aborto es un derecho. El aborto es un derecho, bueno, eso es más una, ¿cómo decir? 22 estados, si no digo mal el dato, protegen el derecho a la vida de la concepción. Entonces, de hecho, de alguna manera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también lo hace porque eleva a rango constitucional los tratados internacionales de los que México hace parte. México hace parte de varios tratados internacionales que reconocen el derecho a la vida desde la concepción, entonces son inconstitucionales. Entonces, ¿por qué la Suprema Corte ha dicho que el aborto es un derecho? Por mera presión política. Eso es lo cierto, porque la Suprema Corte no puede mandar a los congresos locales ni al Congreso Federal a decir que debe legislar o no, simplemente salvaguarda las leyes que los órganos legislativos legislan. Valga la redundancia. Entonces es completamente absurdo y con esto cierro mi idea. A ver si ahora ya podemos escuchar a Francisco. Aquí ya me están escuchando. Sí, ya te escuchamos, Fran. Ya, muy bien. Bueno, antes de continuar, si me pueden responder, ustedes nada más para generar mayor fluencia y ya no seguir extendiendo esto para pasar con la siguiente sección. ¿En qué momento se considera que un ser ha sido concebido? ¿En qué momento se produce la concepción? Ok, si quieres responder primero y ahorita respondes a él. O bueno, en cualquier caso, pues vamos a redundar un poco, pero si quieres respondemos los dos. Pues la concepción se da en el momento en el que hay un proceso, obviamente, en el que las dos gametas, porque tocamos otro punto importante, ¿no? Que les dicen, entonces que ustedes pro vida están en contra de la masturbación porque los espermatozoides también son vida. Ahí se pone la regla, los óvulos también son vida, pero pues mueren. Sí, aquí la cosa es que los espermatozoides, como el óvulo, que son gametas, no tienen totipotencialidad ni no pueden desarrollar individuos en sí mismos. Incluso en el ambiente más idóneo, el óvulo no vive más que unos días y el espermatozoide no vive más que incluso 72 horas. Entonces, es un caso diferente. La concepción, en el momento en el que las dos gametas se unen y empiezan a crear este material genético propio, por ejemplo, la implantación de este cigoto se da por decisión del cigoto, no es no igualmente por la madre. Quiero también retomar un punto respecto de la pastilla del día después, que también era una pregunta que nos hacía Francisco. Hay varios puntos a considerar de la pastilla del día después. La primera es que si inhibe la concepción, es decir, antes de que se junten las gametas, no es una píldora abortiva, pero cuando sucede después de esto,
pues obviamente ya empezaría a ser una píldora abortiva. Sin embargo, pues como una vía legal en la que podemos permitir, o bueno, la que podemos porque se permite esta pastilla porque se alega como preembrión, o sea, se trata a este individuo celular como preembrión, entonces por eso es legal. En cualquier caso, la unión entre las gametas no se da hasta algunos, bueno, ya muy alargado hasta, me parece, como 6 días después del acto sexual, aunque no siempre es el caso, sino a veces se da antes, pero en términos generales, para el día después, a veces no se da la unión de la gameta, sin embargo, pues es un riesgo de que sí sea adoptiva. Sería interesante platicar entre los providas si la posición entonces es simplemente quitarle el apoyo, aunque no podría decir que en algún punto hubo apoyo de los providas a la pastilla del día después, pero bueno, sí sería interesante de admitir, platicarlo un poco con mis compañeros providas respecto a qué opinan. Y no sé si le regreso la palabra a él, si quieres agregar algo a lo que comenté en su pregunta. ¿No? Sí, sí, bueno, yo quiero dejar en claro también lo que preguntaba, en qué momento se concibe la concepción, lo que nos preguntaba nuestro compañero Fran. Y pues claramente yo al menos, y no sé si yo, y como otras muchas personas que han estudiado, la concepción la concebimos desde el mismo momento en que el espermatozoide y el óvulo se unen, y esto es gracias a los criterios modernos que nos han permitido saberlo. El libro de Carson, que es usado a nivel mundial en medicina, nos permite identificar qué tipo de individuo es, que es un individuo biológicamente diferente, como ya lo había dicho. Y pues yo nada más tengo una pregunta, citando de nuevo al mayor genetista del siglo XX, Jerome Lejeune, que nos dice que la vida comienza desde la concepción. ¿En qué punto, más bien les pregunto yo a ustedes, en qué punto se vuelve humano o en qué punto deja de serlo? Porque claramente nuestro compañero Jerome no es alguien que no sepa y que aclaró que la vida comienza desde la concepción. Regresamos contigo, Francisco. Entonces, ¿quieres comentar algo? Y regresamos con Kim porque queremos. Pues únicamente respondiendo a tu pregunta, eso lo planteé desde el inicio sobre qué es humano, qué no es humano. Eso puede entrar en debate porque es relativo al humano, entonces por término puede ser concebido como humano, mas no es humano porque no tiene la característica de la razón. De ahí que viene nuestro término de Homo sapiens, hombre pensante, que puede hacer uso de su capacidad de razonar. Entonces es relativo al humano, más no es humano. Eso por mero término, como ya lo comenté en el inicio del en vivo. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Pues no del todo, no me aclaras en qué punto para ti inicia la vida, que es el Pues punto. eso es lo que yo les preguntaba en un inicio para que conocieran las posturas tanto pro vida como pro aborto. Igual si tú ahorita, Yamin, me pudieses contestar esa misma pregunta, porque igual hay algo muy interesante que es respecto a la actividad cerebral que posee el sujeto, porque cuando se pone en estado de que el individuo ha sido muerto es porque padece de actividad cerebral, y la actividad cerebral en el sujeto que se está desarrollando dentro de la madre no comienza a partir de la semana 30. Entonces ahí y claro, no hay duda de que sí posee actividad biológica, eso no está en duda, pero no posee actividad cerebral, y en base a eso es que se dice cuando un sujeto ya ha fallecido o no ha fallecido, no en base a otra cosa más que en la actividad cerebral. Entonces aquí es entrar en contradicción, y es un punto que yo estoy tratando en un proyecto que tengo sobre la vida, en qué momento comienza, en qué momento termina. Entonces yo no te lo podría responder porque me parece que es un tema muy complejo, que no te lo podría dar una respuesta como en tal día, en tal semana comienza la vida, porque me parece muy, muy burdo de mi parte hacerlo de esa forma. Es algo en lo que se debe profundizar mucho más, ya que no es un tema que se pueda tratar con una respuesta concreta por el momento. Es algo muy complejo realmente. Ok, gracias, Francisco. Regresamos con Bueno, primeramente quiero plantear que a partir de la semana 10 es un feto, pero hasta el nacimiento es que ya adquiere todos sus derechos, ¿no? Como persona.
Y yo quisiera preguntarles, porque bueno, es muy común que se les, mm, que la gente que se considera pro vida y, y está en este movimiento, o las personas religiosas, este, les dicen a las mujeres que no quieren tener hijos, no, sí, tenlo, la sugestionan. Y ya al momento de tenerlo, quisiera preguntarles qué plan ustedes tienen para esas mujeres y esas niñas y niños que tuvieron, qué plan tienen ustedes, a futuro, ¿no? Porque podemos decirles, no, sí, ténganlos, ¿no? Son vidas, pero ¿qué pasa con ellos, no? Viven situaciones, de pobreza, el padre no se hace responsable y así infinitos casos, donde no tienen las condiciones y ese apoyo, ¿no? Ya, Ok. gracias. Me permiten, voy a retomar un poquito la palabra. Ya para cerrar esta parte y si quieren pasamos a la parte de una lectura de algunos comentarios. Así que si quieren ir viendo allí cuál les parece interesante o que nos vayan ya dejando algunos comentarios, algunas preguntas, pues adelante. Quiero hacer hincapié en 4 puntos. La primera, ya lo había tocado respecto del Homo sapiens como hombre pensante. Obviamente esta es mera eh, dialéctica antropológica, pero en cualquier caso, bueno, de tomarlo como concepción a rajatabla, pues diríamos que varias personas respecto de diversas situaciones, a lo mejor del ejercimiento de alguna, yo que sé, enfermedad mental, y que no tienen del todo sus capacidades de razonamiento, entonces pues tienen menos valor eh, eh, como individuos y por tanto menos derechos. Con esto quiero ligar un poco al tema eh, de la fecundación in vitro, ¿no? Porque resulta curioso que a las personas que quieren reproducción asistida se les niega, por ejemplo, elegir si el embrión fecundado es varón o mujer, pero, por ejemplo, sí pueden discriminar entre si tiene alguna malformación genética, por ejemplo, síndrome de Down o, bueno, no sé, venga a la mente un otro. Pero entonces, es curioso, ¿no? Como en un caso no se les dice a quienes están acudiendo a la fecundación in vitro si es varón o mujer, porque se considera que de elegir alguno de los dos estarán ejerciendo discriminación, pero cuando pasa lo segundo con lo del síndrome de Down, pues entonces no hay discriminación. Esto lo digo porque en muchos casos, por ejemplo, en países como Suecia, la tasa de natalidad de las personas con síndrome de Down es nula ya en muchos casos. No porque tengamos una solución al síndrome de Down, simplemente porque evitamos que se. ¿Por qué? Porque los consideramos individuos de segunda. Bueno, hasta el nacimiento tiene sus derechos. Bueno, eso es una afirmación muy peligrosa, ¿no? Muy peligrosa porque, bueno, algunas personas que defienden el aborto se excusan de que, bueno, es que no es un ser sintiente hasta X semana, aunque eso también es debatible porque los esbozos del sistema nervioso central están presentes incluso ya para el primer mes. Eh, y todo ese tema se está estudiando respecto de la sentencia como tal, pero de todos modos no es un factor para poder atribuir derechos. Pero bueno, entonces es una afirmación peligrosa porque estamos hablando de que mágicamente antes de justo el 9º mes antes del nacimiento puede ser humano aniquilado. Curiosamente, esto ocurre así en muchas situaciones. Por ejemplo, quiero recalcar que Kamala Harris, la actual vicepresidente de los Estados Unidos, defiende este aborto hasta la 9ª semana. Y eso no me parece cosa más aberrante. Si de por sí yo consideraría el acto per se, el aborto bajo la estipulación que hay actualmente casi por consenso, aunque muchas difieren un poco, resulta curioso porque lo ligo con la sentencia Planned Parenthood, que como dije en un principio es la industria abortista más grande que incluso impulsa la agenda hoy en día. Por ejemplo, Quintana Roo, que se puso en la mesa este tema y fue desechado, por cierto, muchas felicidades a los quintanarroenses, fue financiado los grupos feministas por Planned Parenthood. Y tenía en su página Planned Parenthood. Me parece curioso cómo podemos permitir que desde el extranjero se nos diga, tanto el Congreso Federal o el Congreso Local, qué es lo que deben legislar o no. No me parece un acto más violatorio de la soberanía nacional.
Y resulta interesante porque Plan Parenthood pues consideraría más factible para él que los humanos puedan ser abortados hasta el 9º mes, porque entonces sus órganos, su material genético está más, a la redundancia, desarrollado para poder traficar. De hecho, Planned Parenthood fue condenado por el tráfico de no nacidos. Resulta curioso que MexFam, la principal clínica abortista, la principal marca clínica abortista presente en la Ciudad de México, es una filial de Planned Parenthood. También, rápidamente, ya para finalizar, quiero tocar un poco de que un dato. Actualmente, si no me equivoco, o al menos hace 2 años, había alrededor de 48 clínicas abortivas en Ciudad de México. 12 de esas clínicas abortivas eran las que antes del 2007 funcionaban clandestinamente. Hoy ya funcionan bajo el marco de la legalidad, pero muchas de esas clínicas no pasan de una casita acondicionada, sin siquiera muchas veces algún cuarto para tratamientos de urgencia. Y bueno, entonces, y también preguntaba aquí del plan para las mujeres, para con las mujeres, una vez concebido. Bueno, pues resulta, en un aborto en Estados Unidos, Plan Parenthood lo vende en Estados Unidos más o menos como $500. Plan Parenthood en Estados Unidos ahorita no tengo el dato preciso, pero hace, cuanto menos sí puedo decirle que cientos de miles o al menos decenas de miles de abortos al día. Ese dinero muchas veces es una subvención del Estado estadounidense que también quieren para el Estado mexicano. Entonces, pues es curioso. Y Kim tocaba el tema, por ejemplo, de las becas. Por ejemplo, que por supuesto que yo estoy más a favor que en vez de tener un Estado fallido que está destinando miles de millones de pesos para subvenciones de este tipo de chiringuitos para los alumnos, y que, por ejemplo, ahora les dé 12,000 que les adelante para que puedan votar por Morena, o que cancelen el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que tiene un coste significativo, o que esto o que el otro, que son este tipo de subvenciones que, por ejemplo, podríamos destinarla a fortalecer las casas hogares, los sistemas de adopción, la cultura de la adopción, o incluso el mismo desarrollo social, porque no estamos incentivando el desarrollo social. En cualquier caso, bueno, me parece estos términos nuevos contradictorios. Voy a dar la palabra a alguno de los dos, ya finalicé, a Kim o a Francisco, porque bueno, para pasar al otro lado, y ya con esto terminamos y nos lanzamos a las preguntas. Nada, les pido brevedad ya para poder hacerlo. Cualquiera de los dos. Si gustas, Kim. Ay, sí. Ya, gracias. Me parece que no se te oyen aquí. No, no se escucha. No, todavía no te oímos. Ay, sí. Ya te escuchas. ¿Ya? Adelante. Gracias. Lo que comentaba sobre las condiciones y los lugares para abortar, simplemente no se necesita más con que sea un lugar pequeño, con que el material y el lugar esté limpio y sea seguro y que lo haga un médico profesional. Con eso, porque realmente para abortar se hace con misoprostol o con este aparato que no recuerdo su nombre, pero no se necesita más con eso y es más que suficiente para que el aborto sea seguro y para que la mujer no tenga complicaciones, tanto como. Y también, bueno, algo que me causa mucha duda es que ustedes como Provida dicen estar a favor de la vida, pero si no se legaliza el aborto, ahí entra el problema porque entonces las mujeres están en mayor riesgo haciéndolo clandestinamente, porque como les comenté, pueden tener una infección, como comentó Francisco, alguna fisura, algún problema que puede llegar hasta la muerte. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, creo que algunos temas de los que planteé el último ya los hemos comentado. Bueno, si vayan viendo ahí algunas preguntas que quieran poner sobre la mesa. Si ven alguna,
me la mando y pues ya la leemos. Bueno, quiero aprovechar un poquito mi parte de la pregunta para decir que, pues sí, que el misoprostol se usa clandestinamente, pero curiosamente es también el que se usa legalmente. Entonces, si es inseguro o ilegal, ¿por qué es seguro o legal? Esa sería una pregunta interesante, ¿no? Pero bueno, ¿alguno allí tiene alguna pregunta? Bueno, y también los invito a quienes estén viendo, a quienes hagan una pregunta que nos pueda comprometer. Francisco ahí tiene una. Esta pregunta me parece interesante para que conozcamos un poquito más a fondo la postura. La postura pro vida únicamente es hacia los humanos o es en general a la vida. Ok, si quieren que responda a Sael y después yo lo cierro, pero que responda en general. Bueno, esta política claramente, bueno, no política, más bien la postura de salvemos las dos vidas, es claramente hacia los humanos, puesto que los humanos, como ya lo mencionaban, son una especie característica que se diferencia por regirse por leyes que se han ido constituido a través del tiempo. Y pues sí, nuestra postura de salvemos las dos vidas solo es para los humanos. Las especies sí se deben respetar, no digo que, pero claramente es una postura para los humanos. Yo cierro esa parte simplemente diciendo que, pues sí, a veces hay algunas personas que quieren, pues, como ponernos en una situación de agarrarnos mal parados diciendo, no, pues es que ustedes respetan la vida humana y no respetan la vida animal. Pero bueno, yo no tengo ningún problema decir que si algún día veo a alguna persona en problemas que esté en mis manos ayudarla en vez de a un animal, lo haré, pondré o ponderaré al humano sobre el animal. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Yo también voy a ir Bien. leyendo. Aquí tenía una interesante para que nos compartan sus posturas. Aquí decía, nos dice Monique Ross, si un hombre quiere hacer algo por no abortar, que empiece por no eyacular en úteros no gestantes, si no es tu feto ni opinar. Bueno, aquí dice en úteros no gestantes. Primero quiero cuestionarme quién más que las mujeres tiene úteros. Y segundo, si no son gestantes, pues ¿por qué habría de embarazarse? Pero aquí es curioso, ¿no? Porque eso es lo mismo de cierrar las piernas, pero a los hombres. Quiero decir que el movimiento pro vida no es eh, de decirle a la mujer, ten responsabilidad, o nada más decir al hombre, ten responsabilidad, ¿no? Porque el derecho sexual, como bien para concebir se necesitan dos personas, es una responsabilidad mutua en la que no podemos eximir a nadie. Le cedo la palabra a alguno, a Yemino, a Francisco, si quiere aportar algo a esto. Me parece que a mí. Ya, bueno, esto de abstenerse creo que no, me parece algo ilógico, ¿no? Y me lo comentan mucho las personas providas. No es la solución, ¿no? Por eso existen los métodos anticonceptivos. Y cuando falla y no quiero tener hijos, o en los casos, como ya les comenté, que son la violación, o etcétera, es que se acude a el aborto. Y les, les recalco, ¿no? Que llama, de hecho existen mujeres que son católicas y son pro aborto y o no, más allá de la religión y todo, yo creo que este derecho de decidir, este, el si quiero tener un hijo o no, es súper importante, ¿no? Porque va más allá, ¿no? Como dicen ustedes, tiene que ver con nuestra moral, pero la moral personal no le podemos imponer a toda una sociedad que no tenga esta posibilidad, ¿no? Cerrarse a que no está la posibilidad de abortar, porque existen muchos casos, como ya les dije. Entonces creo que debe ser una opción y debe ser respetada tanto como, digamos, yo en lo personal, a las personas que son prohibidas, pues respeto su decisión. Muchas dicen, no voy a tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, está bien. ¿Cómo se llama? Yo no abortaría, está bien, no importa.
pero también que de su parte respeten a las personas que han acudido al aborto. Por alguna razón, no siempre tienen que dar explicaciones. Y de hecho, las que quisieran realizar un aborto, em, pues hay bastante información. Yo creo que en un rato las pongo en los comentarios. Y no tienes que ir acompañada en sí. Y ahí se crecía para que realices este aborto. Y como les comentaba, ¿no? La importancia de que sea legal y seguro es para que justo no haya complicaciones. Es nula o muy baja la probabilidad de que te pase algo cuando, cuando están las condiciones, que está seguro y limpio. Ya, gracias. Le voy a ceder la palabra a Sael, nada más voy a hacer una precisión, hablando un poquito de la perspectiva provida. Refería ahorita me la paso, perdón, refería aquí que hay católicas que bien pueden ser abortistas o bien pueden no ser, pueden ser providas. Eso es una total mentira y eso creo que abunda un poco a la temática de que, por ejemplo, Plan Parenthood, la fundadora de Plan Parenthood, se ayudó a tergiversar la moral cristiana para tratar de llegar a las mujeres con falsos pastores. Eso ocurre igual, por ejemplo, con católicas por el derecho a decidir, que lo acaban de mencionar en los comentarios, no son personas que en realidad sean verdaderas católicas. Es como yo me puedo decir, bueno, es que soy liberal en lo económico, soy libertario, pero quiero que el Estado intervenga en esta disputa mercantil. Obviamente eso es una porción libertaria. En ese sentido, ¿podrían serlo? Pueden serlo. O más bien, los hay, pero ¿deberían? No deberían. Porque para empezar, pues el catecismo de la Iglesia Católica lo condena así. Y bueno, eso es el punto que quería precisar, lo demás se lo dejo hacer. Ahí ya me perdí. Bueno, recuperando el punto que mencionaba Kim, decía que los abortos son seguros, ¿no, Kim? O para que fueran legales, para que fueran más seguros, ¿no? Algo así. ¿Comentabas? Para no equivocarme de nuevo. ¿Sí? Bueno, pues déjame decirte que en Canadá, un país de primer mundo, no se ve que sean seguros para nada, porque del 100% de las mujeres que abortan, el 30% va a dar un psiquiátrico. Solo eso. Ya para no meternos, no redundar en esa pregunta, ¿tiene alguna otra pregunta? Ya, para no redundar en esa pregunta. A ver. Solo quisiera ser clara de que cuando las mujeres abortan hay acompañamiento psicológico y no terminan en un psiquiátrico. Es más, el hecho de que las mujeres no quieran tener hijos y cargarse esa responsabilidad, tanto como las que han sido violadas o las que ya no quieren tener hijos, ellas también necesitan ese apoyo emocional. No es como que, ay, voy a soñar con mi feto, ¿no? No es que vamos a acabar en un psiquiátrico o algo así. No, creo que no hay necesidad de distorsionar las cosas. No se distorsionan, solo van encaminadas al mismo punto, a la salud. Y Y no es un hecho que sí terminan en un psiquiátrico, es un estudio general de Canadá donde lo puedes consultar. no. Y estoy leyendo los comentarios y también regresando a lo que comenté anteriormente sobre las mujeres que son pro aborto y católicas. Creo que en lo personal y en lo que he visto, la religión no debería, coloquialmente, meter la mano en nuestras vidas, ¿no? Tengo fe, voy a la iglesia y sí creo en Dios y no sé, hay muchas religiones, ¿no? Pero creo que el hecho de que te impongan cómo debes vestirte, cómo debes comportarte, qué debes hacer y qué no debes hacer, que debes, muchos ejemplos, ¿no? Tienes que ser, como se le dice a la mujer, ahí donde se cosifica a la mujer, tienes que
tienes que ser buena esposa, tienes que tener la casa limpia, los hijos bañados, las mujeres solo son para tener hijos y un montón de ejemplos así. Creo que ahí la iglesia no debería meterse. Y aquí, digamos, en los comentarios veo donde me dicen, no, que estoy cantinfleando, que no sé qué, que debería estudiar más. Lo que quieran decir, a mí se me pasa por aquí. Y la verdad, no, no, con el simple hecho de que respeten, y yo se los recalco, con el hecho de que se apruebe para quien la necesite, ahí está bien. Y con el hecho de que respeten, no significa, ya les dije, no significa es que vamos a tener sexo locamente y vamos a ir a abortar todos. No, ay, y aquí me pone, no conozco la religión. Ay, no. A ver, bueno, ya cerramos un poquito la idea para que podamos darle paso si Francisco nos quiere decir algo. Finalmente, porque creo que ya nos alargamos más del tiempo que teníamos estimado y para no seguir únicamente contradiciéndonos los unos a los otros, porque ese no era el fin per se de este en vivo, sino que cada uno aportase algo. Me gustaría que cada uno de nosotros diéramos una solución tanto a corto como a largo plazo al tema de los embarazos no deseados, para que los que nos están viendo tomen un poco de lo que cada uno tenemos, y en base a eso se tome una conclusión y no se siga, como dije inicialmente, polarizando con el tema. Ok. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, ya como una intervención final. Acompáñalo con el mensaje que quieren dejar a quienes nos están viendo. Vamos a hacerlo Kim, Asael, Francisco y cierro yo. ¿Les parece? Muy bien. Entonces regresamos contigo. No se queda mucho. ¿Creen que podría cerrar yo, por favor? Gracias. Si gustan, yo comienzo. Ok. ¿Conmigo o quién? Con Francisco, va a comenzar Francisco. Claro, claro. Pues fortificando el principio tanto de este en vivo como de mi planteamiento inicial, es dejar de tomar respuestas binarias respecto al tema, porque es un tema muy complejo, sinceramente, a diferencia de lo que comentó Asael. Yo no considero que sea un tema de vital importancia, porque hay otros temas que están de trasfondo, que es a lo que yo les quiero invitar con este mensaje, que es a profundizar más sobre los orígenes de las problemáticas que tenemos social hoy en día, ya que a diferencia de los pro vida o de los pro aborto, yo lo que estoy buscando es abogar por una vida digna, no únicamente por la vida, sino por una vida digna, y esto se reduce a las condiciones materiales que están existentes hoy en día. Entonces, los invito yo a profundizar más sobre el tema, tomar lo que cada uno les pueda aportar, no únicamente lo que su ideología les mande, porque eso es caer en un absolutismo, únicamente tomar lo que cada uno pueda aportarles y profundizar más en el tema, porque el aborto tiene un trasfondo muy complicado y que genera problemáticas adyacentes al mismo. Por ejemplo, la desigualdad de género y otros más que no quiero abordar porque si no me voy a extender más. Entonces, yo como solución a corto plazo estoy a favor del aborto, pero bajo ciertas medidas. Y esto no quiere decir que yo sea pro aborto o pro vida, únicamente estoy viendo qué soluciones veo viables. Y como dijo Kim, tampoco se trata de como lo que pasó con el tema de la marihuana, legalizarla en su totalidad, sino que debe haber ciertas restricciones, no económicas, sino más en lo personal, y a largo plazo tratarlo el tema de las condiciones materiales, la dialéctica materialista, que es con lo que yo estoy tratando muchos puntos, es tratarlo porque si se hubiese, más bien si se hiciese uso de la razón en distintos temas adyacentes a las condiciones materiales, terminaríamos erradicaríamos este tipo de problemáticas que tenemos hoy en día en la sociedad. Entonces, finalmente es abogar por la vida digna y que se profundice más en los temas y no únicamente se tomen respuestas binarias.
Ok, muchas gracias, Francisco. Gracias por decir como mensaje final. Toca yo hacer. ¿Por qué? Muy bien, bueno, ya para cerrar conmigo, veo que muchas todavía comentan aquí lo de la religión y todo eso que pone aquí en perspectiva. Pues bueno, la religión y las leyes te invitan a gozar de tus derechos sin invadir los de los demás, y todos tenemos el derecho a vivir, tanto la madre como el individuo que está dentro. Así que en base a esto, no puede ser que se anteponga el derecho a la libertad ante el derecho a la vida. Y es muy importante saber las causales y todo eso que nos dice Francisco, porque sí, de este contexto parten todas las ideologías que se pueden tener. Gracias. Ok, regresamos contigo. Sí, Ok, ahí ya te vemos. ya, ok, gracias. Am, pues creo que esta plática se supone es un conversatorio donde íbamos a plantear cada quien nuestras ideas y pues simplemente investigar y con lo que han escuchado el día de hoy formarse un criterio, ¿no? Y muchas veces no por el hecho de que no sepamos de casos o porque, en fin, no significa que estas situaciones no existan y que no se tengan que, ¿cómo se llama? No se tengan que trabajar. Y como les repito, con el hecho de que respeten, digamos, ya sea ley, que se respete. Quien quiera abortar, que aborte. Y quien no quiera abortar, no. Creo que eso es lo que tengo que decir. Y que sea legal, gratuito y seguro. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, cierro yo. Bueno, habría dos cosas que quisiera decir. Quiero ahondar un poquito en la temática religiosa. Creo que la religión es lejos del análisis teísta, de meternos en el punto de partida de la existencia de un Dios, que por supuesto que hay muchos argumentos apologéticos para afirmarla. La iglesia pues, es un punto de partida para la culturalidad del sentimiento de pertenencia. Entonces es muy importante en ese sentido. Pero sin embargo, pues vi a algunas personas que decían pues eso, que la iglesia no debe entrometerse. Por supuesto que no debe entrometerse, pero yo, por ejemplo, como católico, pues, no voy simplemente, por ejemplo, a la iglesia, a comprometerme con los ideales de la iglesia para después regresar a mi vida diaria y hacer lo que se me ocurre así, a lo mejor con la mayoría de los creyentes, incluso ya sean católicos o de una denominación protestante, ¿no? Que se dicen de cierta religión, pero pues en realidad en la práctica es una fe muerta. Si es una fe muerta, entonces, pues con todo respeto a esas personas que no están siguiendo esos paradigmas, entonces, ¿para qué van a la iglesia? Sinceramente. Es como el ejemplo que les ponía, es como un libertario abogando por la intervención del Estado en la economía. Entonces, ¿para qué se es libertario? ¿No? Mejor de un conservador, por ejemplo. Un conservador rescata algunas de las ideas de la importancia de la intervención del Estado, pero sin discriminar la libertad. Entonces, por un lado, pero bueno, ya en mi intervención final, lo que yo quisiera decir a todas estas mujeres, esencialmente es que a mí no me gusta, a mí me pesa con toda el alma ver a todas las personas, a todas las mujeres esencialmente, instrumentalizadas por todas estas retóricas ideológicas, porque es cierto, esto no es un debate que deba ser ideológico, debería pegarse estrictamente a la verdad. Y obviamente tratamos, en la medida de lo posible, de traer a la mesa lo que consideremos como verdad. Obviamente, a lo mejor de repente puede ser muy subjetivo, pero pues, verdad hay una. Todos los demás pueden llegar a ser opiniones. No quiero decir que lo que yo digo es la verdad, o lo que los providas en general dicen es la verdad, pero lo que sí les puedo asegurar es que los providas están comprometidos con al menos buscar. Y yo no lo he visto de esta manera de las personas que son abortistas. Y recalco otra vez, no creo que, por ejemplo, Kim sea una mala persona que quiera per se el sufrimiento de las personas, pero lo que sí creo es que esta retórica de desculturización la ha instrumentalizado para decir que responde a los derechos de las mujeres, pero en la realidad está respondiendo a los derechos o más bien a los beneficios de la mercantilización
de sus cuerpos. Es curioso porque muchos de estos colectivos dicen que no quieren la mercantilización. Así pues yo quiero invitar a todas estas mujeres que a lo mejor están dubitativas o que creen que somos antiderechos, como regularmente nos llaman, entre otras cosas, muy opachos o lo que sea, pues que no es el punto. No es el punto, ni siquiera la abstención, porque ponían sobre la mesa la abstención. No se defiende la abstención como un dogma del Provida, más bien es la abstención, es la recomendación. Si tú me dices, ¿cómo puedo evitar un embarazo? Pues yo te diría, abstente de la relación sexual, ese es el método más efectivo. Ahora, si bien quieres el acto sexual, usa el método anticonceptivo, por supuesto, pero creo que, por ejemplo, Yemín tiene de eso, como Francisco lo tiene, como Sael la tiene, como yo la tengo, que ningún método es totalmente seguro. Como yo también sé que si tomo alcohol reiteradamente o si fumo reiteradamente, eventualmente me puede pasar algo y no puedo simplemente decir, es que esto yo no lo quería, porque sí, a lo mejor no lo quería, pero es lo que en consecuencia tus actos llevan. Entonces creo que es importante eso, ¿no? No podemos tener un marco de ley, que la ley al final de cuentas regula la ética, pero tener un marco de ley que esencialmente no tenga ética, ¿sí? Entonces es lo que quisiera decir y pues con esto cierro. Jorge, Asael, nada más para concluir, faltó la solución a corto y a largo plazo que ustedes proponen para los embarazos no deseados. Si no es el aborto, ¿qué solución proponen? Yo, ya para cerrar yo, se lo paso a Asael. Solución para corto y mediano plazo. Para corto plazo, creo que deberíamos desinstrumentalizar la retórica del derecho de las mujeres, evocado a una retórica marxista. Porque de lo contrario no podemos legislar en otros ámbitos. Estamos preocupados en que si en Quintana Roo se legisla la despenalización o no, o que si ahora en Michoacán se puede legislar la despenalización o no, o que en Oaxaca se despenaliza, aun cuando no hubo la reforma constitucional y por tanto podría determinar que el aborto sigue siendo inconstitucional en Oaxaca. Y estamos muy enfocados en ese tema. ¿Por qué? Porque es la cereza del pastel de la retórica ideológica del feminismo de tercera ola. Recordando que el feminismo de primera ola era esencialmente pro vida. Entonces, de corto plazo, erradicar esa instrumentalización para poder evocarnos a largo plazo a poder legislar conforme a derecho, poder legislar. Yo, por ejemplo, esencialmente siempre lo digo, estoy a favor de una nueva cultura política. Eso es un tema muy ambiguo que daría para profundizarlo mucho, que por ejemplo no considero que muchos partidos que hoy se dicen de derecha en realidad sean una herramienta para la derecha. Entonces creo que tenemos una visión unilateral de lo que debería ser el futuro. Pero sí creo que ese dinero que eventualmente se destina para abortos en Ciudad de México, que se destina en Oaxaca, o que si se destinaría en todo el país para, si se despenalizase a nivel federal, primero son recursos que se pueden dar a casas hogares, y segundo son recursos que también pueden destinarse a una mejora sustancial y real de la educación sexual y una mejora sustancial y real, por ejemplo, eliminando subvenciones como los de las becas a jóvenes y demás, que se usan como para fines políticos, en relación de que con esta podamos mejorar la inversión en desarrollo social, porque tenemos muchas inversiones, esencialmente, por ejemplo, Andrés Manuel, de un gobierno de izquierda, que están destinadas al desarrollo de otros proyectos, pero no desarrollo social. Pero bueno, ese también es otro tema, ¿no? Juzgar un poco el gobierno o no de Andrés Manuel. Ese sería mi propuesta. Cuando mi intervención al respecto también es daría para mucha profundización, ¿no? Bueno, pues la mía igual es un tanto corta respondiéndote. Yo igual estoy a favor de una nueva política pública que mejore el apoyo a la maternidad, que claramente es necesario, la prevención, en este caso una educación sexual libre de ideologías, y que se mejore la adoptación, que es por lo que se lucha, porque claramente nosotros no estamos en contra de eso, nosotros apoyamos que se adopte, claro, y que se instalen nuevos sistemas que apoyen más a la mujer en virtud de no dañarla como lo es el aborto. Y ya. Bueno, si no siendo más, que con eso cerraríamos, una vez que se respondió la pregunta que Francisco nos hizo al último, pues sería en general todo de nuestra parte. Este directo obviamente se cortó en dos partes porque tuvimos ahí una caída a la mitad, pero procuraré juntarlo en postproducción. Y bueno, también quedó allí pendiente, Francisco nos comentaba en sus plataformas de una situación, esta así como una temática de debate de izquierda a derecha,
reitero aquí que estoy a su disposición. Y pues bueno, no siendo más por el momento, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para estar aquí, tanto a mi compañero Francisco Villamín como a mi camarada de lucha, Asael. Bueno, así que despedirse, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Más ánimo, más ánimo. Muchas gracias. Nos vemos.